Bienvenidos a CNews Podcast, el podcast que te lleva detrás de las cortinas del mundo startup. Exploramos los inicios, desafíos y triunfos de los emprendedores. Yo soy Arnaud y con este proyecto quiero compartir mi pasión por el emprendimiento latino. Entonces, toma un café y sé parti. Oscar, bienvenido. Hola, muchas gracias. Estoy feliz de tenerte porque nos vas a contar una historia distinta de las demás historias que tuvimos hasta la fecha. Y entonces va a ser también muy interesante conocer tu historia y tu forma de emprender. Pero primero te dejo hacer una pequeña presentación y luego empezamos. Bueno, gracias por la invitación, Arnaud. Mi nombre es Oscar Rivera, soy Product Lead en Exponential.fi, que es una startup a la que me uní hace poco más de 2 años. Me gusta la tecnología, es lo que siempre me ha gustado desde niño. También poco nerd y gadgety, techy y demás adjetivos. Y pues gracias por la invitación y estar aquí. Con gusto. Bueno, vamos a ver todo eso, pero pues para dar un poco de contexto sobre el formato, que ya sabes, pero para que todos sabemos, es un formato un poco largo donde empezamos con el entorno en lo cual el emprendedor se ha desarrollado como persona. Entonces, su entorno, su infancia, sus primeros trabajos. Luego ya nos metemos a lo bueno que es pues, el emprendimiento actual. Y la tercera parte es más personal, tus opiniones, tu vida personal y todo este. Entonces, Cool. pues si quieres, danos un poco de contexto sobre... Aquí estamos en Ciudad de México también, hay que decirlo porque pues, podemos grabar de cualquier parte. Hoy estamos en Ciudad de México. Tú eres mexicano, danos un poco de contexto, dónde naciste, dónde creciste, qué estudiaste y un poco todo eso. Sí, nací aquí en la Ciudad de México, crecí una parte aquí, después en la universidad me fui a Holanda a estudiar, estuve viviendo 3 años allá en la ciudad de Tilburg, estudié economía eh, y después hice una maestría en San Francisco en la Universidad de Hult en finanzas. Pero lo que a mí siempre me llamó la atención es la tecnología, entonces realmente estaba estudiando economía y finanzas para después dedicarme a algo relacionado a tecnología. Eh, No terminé siendo programador por, no sé, razones de la vida, pero desde niño me gustaba mucho la tecnología, interactuar con las computadoras. Yo era el niño que a los 7, 8 años ya sabía cómo conectarse a internet, de que me gastaba ahí las cuentas de teléfono de mis papás porque pues era dial-up, no era banda ancha. ¿En qué años fue Eh, eso? ¿Cuántos años tienes tú? yo hoy tengo 31 años. Ok. Yo tenía 7, 8 cuando empecé a interactuar más con las computadoras, con el internet. Y después hubo una vez que me dio mucha curiosidad cómo funcionaba el internet. Mi papá también trabaja en software. Y me dijo, pues así se compra un dominio web. Y entonces me compró un dominio web en GoDaddy hace, no sé, no recuerdo qué año era. Yo tenía como 8 o 9 años. Okay. Me enseñó a cómo subir contenido vía FTP, a cómo publicar un sitio desde Microsoft Publisher, que era como el suite para publicar sitios, que era lo más básico que venía con Office. Y yo mantenía mi sitio web y pues, era como un blog y publicaba cosas. Entonces siempre me llamó la atención la tecnología, pero no lo suficiente como para meterme a programar. Más bien después me empezó a llamar la atención la parte de la tecnología del lado del negocio. De, bueno, cómo se crea, cómo funciona un negocio de tecnología. Eh, Después en la prepa que empezaba a tener de qué clases de marketing y de negocios básicas. Y era, bueno, y todo eso cómo funciona para, no sé, un Yahoo, o que era como el Big Tech de aquella época. Mm. ¿No? Un Yahoo, obviamente Apple, Microsoft. Empezar a como hacerme esas preguntas, empezar a investigar, documentarme. Eh, y al final, cuando llego a San Francisco, era con toda la intención de, bueno, ok, voy a estudiar finanzas, pero quiero entender realmente cómo funciona el mundo de venture capital, de tecnología, de startups, de Silicon Valley. Llegué a San Francisco en el 2013 y era cuando todas las semanas había funding announcements de cualquier cantidad de startups. Como algunos años antes había empezado Uber, entonces justo en 2013-14, de que Uber levantaba cantidades exorbitantes de dinero casi cada mes. Mm. Y empezaba el boom de Silicon Valley que duró hasta el 21-22. Yo creo que fueron 10 años de boom de Silicon Valley donde a todos los que trabajaban en tech les fue muy bien. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Silicon Valley? 2 años. La maestría.
la maestría y un año más trabajando. Ok. Entonces era como un sueño hecho realidad de, ok, estoy donde está sucediendo todo el epicentro de la tecnología. Eh, no sé, esa era una meta muy personal de trabajar en Silicon Valley. Lo logré en ese Sí. momento, después regresé por otra oportunidad. Pero sí, bueno, el punto principal era que me gusta, me apasiona todo lo de la tecnología, porque crecí en ese entorno. Mi papá con una empresa de software y de que le salían proyectos. Entonces, pues yo crecí mucho pegado a él y pues me llevaba a la oficina. Después de la escuela, pues me tenía ahí en la oficina y pues platicaba con los ingenieros, platicaba con las personas que trabajaban ahí. Era una empresa pequeña, eran en ese momento yo creo 15, 20 personas. Eh, y pues me daba mucha curiosidad y a veces me daban como tareas muy básicas de, oye, hay que formatear la PC. Y entonces, pues ya formateaba la PC, le instalaba una nueva versión de Windows o, qué sé yo, como cosas muy, muy, muy básicas para mantenerme como entretenido después de la escuela. Eh, y eso fue lo que pues empezó a alimentar mucho mi curiosidad. Eh, pues bueno, eso es como un poquito de mi background en Sí, tech. creciste con la tecnología, las primeras etapas del Internet y además por tu papá, pues literal como meter las manos a cambiar las cosas, a probar cosas, a desarrollar cosas. Entonces, fue muy claro desde muy joven que te ibas a dedicar a la tecnología. Sí, sí, digo, en ese momento yo pensaba y digo, ya a lo mejor también mi familia se imaginaba que iba a ser programador. Mm. Eh, ¿Y por qué no tomaste este camino? la verdad no lo sé, me Okay. llamó más la atención ya cuando estaba más grande, cuando ya era hora de escoger una carrera. Dije, creo que la programación no me llama lo suficiente la atención, me llama más la atención la parte del negocio. Sí, te entiendo 100% porque yo igual, pues tenemos más o menos la misma edad y Ujú. pues no fue mi papá, pero mi tío tiene una pequeña empresa de informática Ujú. y siempre para mí fue una inspiración y yo también crecí con pues, las primeras versiones de todo, del Sí, Internet, de Windows, de lo que sea. Y desde muy joven estaba, sí, jugando en hacer mi propia computadora sí, con partes que iba a comprar, hacer sitios web, hacer un poco de HTML y de cosas HTML, así, sí, sí, sí. pero nunca estudié programación. Lo estudié por mi cuenta como self-taught, Ujú. autodidacto. Aprendí y sé programar y me gusta, pero nunca me ha gustado suficiente para hacer eso todo el Todo el tiempo, tiempo, todos los sí. días. Me gusta más la parte negocio, Ujú. como tú, business, pero en el mundo tecnológico. Entonces, te entiendo en este. Sí, Y creo que es bueno porque si no es una pasión, yo creo, si no es una pasión o una casi vocación la programación, es duro, es duro. Aunque te gusta, es un mundo duro, ¿no? Es complicado, mucha frustración, es muy complejo y creo que es bueno tener las bases, pero dedicarte a eso o hacer una carrera en eso, si no es tu vocación, es complicado. Yo creo, no sé qué opinas tú, pero... em, no sé si le llamaría vocación. O sea, he conocido gente que es muy talentosa en ese mundo de la programación y como software engineer. Eh, Más bien, esa curiosidad que siempre he tenido me ha llevado a tener buenas relaciones con ellos. Pues yo soy curioso y les pregunto, oye, ¿por qué esto funciona así? ¿Por qué esto lo diseñaste así? ¿Por qué esto lo construiste de esta forma? Y entonces me puedo sentar a tener una plática a un nivel, yo diría, intermedio básico con los ingenieros. Y entonces ellos también aprecian mucho que me da curiosidad de sus decisiones técnicas, de por qué arquitectaron un software de una forma y no de otra. mm, Y entonces podemos tener una conversación, sobre todo en un esquema ya de, por ejemplo, en el startup donde estoy o en otras empresas donde he trabajado, de decir, ok, Oscar entiende cuál es el costo de oportunidad o por qué no podemos hacerlo de esta forma. mm. Porque me da esa curiosidad de preguntarles, oye, ¿y realmente esto es tan difícil? Dice, pues no es tan difícil, pero hay como un abanico de cosas que no ves y que nos importan también a nosotros, a los ingenieros, no sé, seguridad o redundancia o la eficiencia, no sé, cuál sea que sea ese tema. Entonces, en- más que la vocación, yo digo que es como de curiosidad, de qué tanta curiosidad tenía en ese momento de aprenderlo. A lo mejor no lo suficiente, pero me dio más curiosidad aprender
solo lo suficiente para después meterme a la parte de, bueno, hay empresas que venden esto, comercializan esto, cómo funciona esa parte. Sí, además buscan muchos perfiles que justo entienden el negocio, entienden pues toda la parte afuera del código, pero que tienen curiosidad por la tecnología. Porque pues si no es muy difícil vender algo que no entiendes o que no te gusta, o Sí, un trabajo como tú, como product, pues sí, si no entiendes o si no te interesa nada de la tecnología, va a ser muy complicado a trabajar con todos los expertos, ¿no? Regresando a los estudios, entiendo muy bien por qué te fuiste hacia la maestría en Silicon Valley, es muy obvio, pero ¿por qué te fuiste a hacer la licencia, creo, en Holanda? sí. ¿Qué pasó aquí? Em, yo desde del inicio de la preparatoria o bachillerato tenía una meta personal de estudiar en el extranjero. Entonces, cuando entré a la preparatoria aquí en México, escogí un programa que se llamaba Bachillerato Internacional. Y es un programa global y es validado por muchas universidades en el extranjero. Regularmente lo utilizan mucho como los hijos de diplomáticos que pues viajan mucho y pues quieren como una educación uniforme. Entonces yo escogí ese programa para después, si se daba la oportunidad, irme al extranjero. Entonces eso lo decidí desde que empecé la preparatoria, o sea, 3 años antes de la universidad. Okay. Y entonces cuando ya por fin me voy a graduar, empiezo a buscar opciones y digo, bueno, si voy a tener el diploma internacional, pues ¿por qué no aprovecharlo bien en vez de buscar algo aquí en México? Entonces empecé a buscar oportunidades. Yo quería estudiar en inglés y estudiar en el extranjero. Entonces busqué programas en Estados Unidos y Inglaterra. Eran demasiado caros para el presupuesto en ese momento. Y encontré un programa en Holanda que era 100% en inglés, muy internacional. Eh, como investigué más, me gustó, apliqué, me aceptaron y como lo volvería a hacer 100%. Sí, fue una buena Sí, experiencia. fue una muy buena experiencia. Conocí gente de muchos lados del mundo, además de que a nivel personal pues la pasé bastante bien, Mm. académicamente me fue muy bien, entonces me gustó, lo volvería a hacer, como te digo, y eso también me abrió las puertas a irme a la maestría a San Francisco, Ok, ¿de qué era la maestría? en finanzas. Finanzas, Ujú. en la universidad de... Se llama Holt International Business School. Ok. Ujú. Bueno, vamos a hablar más de Silicon Valley porque al final es muy poco las personas que estuvieron ahí en este momento. Bueno, afuera de los que siguen ahí, ¿no? Ujú. Creo que muchos que estaban ahí en Sí. los 2013 siguen ahí, pero yo creo que nunca he encontrado a alguien que se fue a vivir a Silicon Valley en los 2013, tan temprano cuando, pues, como dices, fue como el inicio de la ola. Entonces, me gustaría que me contas un poco más Ujú. pues, cómo es, ¿no? Hasta como chisme o no sé, cosas interesantes que pudiste vivir o ver allá. Sí, algo que me llamó mucho la atención es que la cultura de San Francisco y Silicon Valley es muy particular a esa región. Tienen, por ejemplo, tienen un ethos que se llama Pay It Forward. Y lo ves desde gente en la calle hasta en una cultura de negocios. Un ejemplo muy sencillo. Un día me subo al bus, me faltaban 25 centavos, porque en ese momento eran de máquinas los autobuses. Y una persona ya desesperada me dice, ya toma $1, pay it forward. Okay. O sea, tú comprométete a darle $1 a otra persona cuando lo necesite, ¿no? Ni siquiera es reembolsable, es más Sí, no, bien no a paid ti, for. es Ajá. yo te lo doy a ti, después tú se lo das a alguien más Wow. cuando lo necesite, ¿no? Digo, también estaba un poco desesperada la persona porque estaba haciendo la fila. Ajá. Una vez me dijo, pay it forward. Y en el contexto de negocios, por ejemplo, en Estados Unidos, de, oye, es que quiero, sé que tu primo o tu amigo tiene una empresa de tal y yo pudiera ser su proveedor. Te lo presento, váyanse por un café y como aquí están sus números, pay it forward. Mm. Cuando, por ejemplo, en México es mucho más tradicional que, bueno, te invito a la reunión, pero me das una comisión o vemos qué negocios hacemos entre los tres. Y a lo mejor la persona que te está presentando ni siquiera va a agregar valor. Mm. Nada más es porque conoce a la otra persona. Cuando en San Francisco, Silicon Valley es
pay it forward, ¿no? Si ustedes dos pueden hacer algo, pues bien, y si no, también, o sea, qué lástima, pero esa es una de las cosas que más me llamó la atención, de la gente está muy dispuesta a ayudar. Eh, Otro ejemplo que te puedo dar, eh, uno de los profesores en la maestría nos insistía mucho en que nos hiciéramos muy buenos en mandar correos, cold emails, Ujú. a las empresas donde queríamos aplicar para trabajar. Y entonces nos dio talleres y demás, pero la esencia principal era ser muy concreto y pídele que si puedes tener una conversación sobre su experiencia en empresa blanca, ¿no? La que fuera. Y para mi sorpresa, mucha gente sí estaba dispuesta a hacerlo. Digo, el conversion rate como todo, pues no era 100%, pero fue más de la que yo me esperaba. Donde decías, oye, ¿cómo es trabajar en, no sé, Facebook? Y le invitabas un café de 15 a 20 minutos, ¿no? No era tanto tiempo, pero pues ya te estaba dando tiempo a esa persona que a lo mejor, bueno, que seguramente no conocías, pero pues era por la buena voluntad de decir, bueno, también estuve ahí o pues te puedo ayudar de alguna manera en específica. Y ya, te regreso el favor con el tiempo y ya después tú pay it forward, ¿no? Ok. De también darle esa oportunidad a los demás. ¿Te ha tocado hacerlo y tener un café, tomar un café con alguien que luego se volvió pues, algo exitoso? No, pero sí, sí me han escrito personas de la escuela de negocios, de, oye, sé que trabajas en, por ejemplo, en Amazon, cuando estaba en Amazon, o en Uber, eh, puedo platicar contigo sobre cómo te fue. Y ya sé que la intención es, estoy buscando trabajo en esa empresa. Entonces, pues sí, les acepto la invitación y de que pues te puedo referir. Mm. Muchas de las empresas en Silicon Valley, como sabes, tienen programas de referidos. Entonces, si tú refieres a un futuro empleado, pues también tienes un beneficio. Pero la mayoría de las veces es, pues bueno, también estuve ahí en ese lugar. También yo estaba buscando trabajo en algún momento. Mm. Eh, a mí me hubiera gustado que me ayudaran más, pues yo también voy a ayudar si alguien me lo pide o me lo pregunta. Entonces haces un año de maestría y luego trabajas allá. Ujú. ¿En qué trabajas? En ese momento, algo que me llamaba mucho la atención era banca de inversión para empresas de tecnología. Ok. En esa era la época donde se empezaban a escuchar de los mega deals de tecnología. Por ejemplo, me acuerdo que hice todo un análisis de por qué, em, creo que había sido Microsoft, había comprado Motorola. Tal vez estoy confundiendo algunos nombres, pero fue un mega deal de, no sé, varios miles de millones de dólares. Y eso empezaba a llamar la atención porque no era común que las empresas de tecnología hicieran fusiones o adquisiciones tan grandes. Mm. Hoy se escucha más y hasta las empresas ya no lo hacen, pero por ejemplo Microsoft compra Activision y es el deal más grande de la historia en varias métricas, no sé, 40,000, no me acuerdo el número exacto, millones de dólares, o Adobe comprando a Figma, igual Intentando comprar a intentando, Figma. bueno, sí, quería comprar y ya no se Sí. pudo, pero por una cantidad, no recuerdo, creo que eran 1,000, 2,000 millones de dólares. Ajá. Eso no se escuchaba en el 2013-14, Mm. porque el sector de tecnología no era tan grande, sobre todo software. Era grande Apple, Microsoft, que sí venían software y tenían como que eran empresas muy grandes, pero las empresas de software como tal, como un Adobe o como Figma, no se escuchaban y tampoco eran de ese tamaño. Entonces me empezó a llamar mucho la atención eso y apliqué un banco de inversión en Silicon Valley y ayudábamos a empresas a levantar capital o a encontrar un adquirente, en- ya sea en Silicon Valley realmente trabajábamos en todo Estados Unidos. Es lo que llaman private banking. Son como Es, los que es investment banking. investment banking. Investment banking. Ah, te ayudan a levantar dinero y todo eso. Sí, era capital de crecimiento, que las empresas buscaban pues más de 50 millones de dólares o también buscaban vender por una cantidad de esa magnitud. Y empiezas a trabajar allá. Sí, sí, ahí fue de mis primeros trabajos como analista y Ok. de que pues hacer Exceles, a buscar las empresas, pues mucha talacha, pero te da exposición a la hora de las conversaciones interesantes de, bueno, cuánto vale la empresa, vamos a hacer un pitch. Esta empresa está buscando, por ejemplo, contratar un banco y entonces estás compitiendo con otros 4 o 5 bancos que van a, eh,
quieren ganarse ese negocio, porque van a ser los consultores de esa bueno, de la empresa o de los emprendedores. Entonces tienes que sacar todo tu A-game, preparar una presentación, traer tu mejor evaluación de la empresa y venderte de la mejor forma y darle a entender al emprendedor que sí estás entendiendo cómo funciona su negocio. Mm. Entonces, mucho de ese trabajo nos lo delegaban a los analistas y ya los VP, los directores o el dueño del banco, porque era una firma boutique, pues ya como que leía las notas, agarraba el feeling de qué era lo que se trataba y él era muy bueno negociando y platicando. Entonces, ya era más trabajo de él convencer al emprendedor que sí nos contratara. Ujú. Eh, pero digamos la parte básica de, bueno, qué es lo que hace la empresa realmente, dónde hay un negocio, dónde puede haber una oportunidad. Eso lo hacíamos nosotros en el bullpen, como le decían ellos. Son chambas pesadas, ¿no? Con muchas horas. Sí, entrábamos a las 7 de la mañana eh, y salíamos a igual 7:30, 8. Mm. Eh, el banco o las oficinas estaban en Palo Alto y yo vivía en San Francisco. Y nada más como para dar una idea de las distancias, son 30 millas, más o menos como 45 kilómetros. Hacía una hora en tren, ¿no? Me levantaba para tomar el tren de las 6:15 de la mañana a San Francisco a Palo Alto Ujú. y regresaba a las 8:30, 9 de la noche a mi casa y así estuve casi un año Ok, sin vida. sin vida. Trabajando Los fines de con... semana, sí, sí. Sí. Pero tú tienes la sensación que te fue útil esta experiencia por lo que hiciste después. Sí, sí, después del banco de inversión se acabó un periodo de visa Mm. en Estados Unidos, entonces regreso a México, no sin antes intentar por todos lados en Silicon Valley. Tenía un Excel con todas las aplicaciones que había mandado. Ujú. Mandé 99 aplicaciones de trabajo. Me contestaron, creo que entre 15 o 20, no recuerdo cuántas. Y así tenía todo mi pipeline, como si fuera un CRM para trabajos, Ajá. de cuántas aplicaciones mandé, cuándo, a quién, conozco a alguien, sí o no, ya le mandé mensaje, me respondió, sí o no. De la primera ronda, quién me contestó, por qué día me encontraron, como me fue bien en la entrevista o como que tomaba mis notas, ¿no? Literal, un Después CRM. sí, de segunda ronda, tercera ronda. De las 99 llegué a procesos de última ronda nada más con dos empresas. Ok. Eh, una de ellas era de Marketing Analytics, Ujú. no sé si existe todavía, y la segunda era Lyft. ¿Así? Sí, quedábamos dos candidatos para Lyft. Ujú. Al final me quedé yo y cuando me dijeron que ya no me iba a quedar, dije, bueno, hice lo mejor que pude, intenté todo, pues ya toca regresar a México, ¿no? Porque también en ese proceso entraron como 300 candidatos a aplicar a Lyft. Entonces, o sea, fue frustrante y fue desgastante. No fue el resultado que esperaba, obviamente, Mm. porque pues sí, fue mucho tiempo dedicado a hacer networking, a mandar correos, a cold emails de, oye, puedo platicar contigo, de estar en entrevistas, de no escuchar de regreso. Así estuve como un mes y medio, no, fueron casi 3 meses de estar buscando. No encontré lo que yo estaba buscando en ese momento y pues ya, tocó regresar a México. 2015. 15. 2015. Pero con la frente en alto porque pues lo intenté, al final no se pudo, no estuvo en mí y pues ya. No sabía que iba a regresar a San Francisco en otra época, Mm. pero pues bueno, tengo que regresar acá y entré a una empresa de software as a service también. Entonces, que también era una industria naciente en México, todavía no se escuchaba tanto del SaaS, Mm. y más bien empezaba a llegar el concepto de SaaS a México y lo que sí había mucho era empresas y cajas de software, que para explicar un poquito, tú pides un programa y la casa de software te lo hace. Así como si fuera una agencia de marketing, pues le llaman casas de software, pero es un modelo eh, muy similar. Es por proyecto, es quiero algo en específico. Y esta empresa ya tenía una plataforma y la quería estar monetizando como servicios. Dije, bueno, aquí es el fit. Eh, y bueno, fue un buen lugar para aterrizar. ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cuál fue tu rol?
pues necesitaban mucha ayuda en la parte de finanzas. Entonces, como venía Ok. de banca de inversión, pues le ayudé al emprendedor a hacer toda la parte de finanzas dentro de la empresa, de cómo llevar un P&L, cómo optimizar, por ejemplo, la parte de impuestos hacia el final del año, flujos de efectivo, refinanciar un montón de préstamos y cosas que tenía ahí la empresa para que se ajustara más a los flujos de efectivo que tenía la empresa. La empresa le vendía al gobierno, entonces pues tenía como requisitos y requerimientos muy específicos. Mm. Entonces, pues me tocó hacer todo ese análisis, refinanciar con bancos y hacer como toda una estructura financiera más acorde a la empresa. Y cuando regresas en 2015, pues ya estás viendo dos mundos muy distintos. De un lado Silicon Valley y del otro lado pues Ciudad de México. En tema de tecnología, de ecosistema de startup en 2015 Ujú, hay muy poco, ¿no? Es aún más los inicios que Silicon Valley. sí. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves el futuro de México? Ya ves que sí hay potencial, dices como, bueno, estoy aquí, pero sí se nota que están moviendo las cosas, ¿o cuál es tu visión en este momento? En ese momento, en 2015, Ya en 2015, cuando regresas y sí, te cambias de Silicon Valley a Ciudad de México. yo vi una industria todavía muy en su infancia. Por ejemplo, mis primeros acercamientos fue, bueno, si voy a regresar a México, quiero, o sea, ser parte del mundo de, ya sea de venture capital o de investment banking aquí en México. Pero los fondos son así, o eran muy pequeños y era un mundo muy chiquito. Mm. Eh, no sé, a lo mejor conté 10 fondos en total de venture capital, o sea, que hacían realmente venture capital ¿En en México? México Sí, no hay en ese mucho más, ¿eh? momento. Tal vez había más, ¿no? Pero que yo haya encontrado eran muy pequeños y pues obviamente no estaban reclutando personas porque pues más bien lo que les hacía falta eran deals, Ajá, sí. no personas. Em, en el mundo de private equity, que es muy similar a venture capital, pero es más diversificado en cuanto a industrias, pues sí había más fondos, hay un poco más de actividad, pero pues yo no quería entrar a un fondo que, no sé, invirtiera en empresas de manufactura o en comida, no porque sea mal negocio, porque tenga algo en contra de eso, sino no me llamaba a mí la atención. Sí, tú tenías Yo- tu meta muy clara de sí, trabajar en la en tech, tecnología, sí, en tech sí o sí. tech, obviamente startups había casi nada, Mm. porque no había un ecosistema todavía desarrollado. Entonces, no hay startups porque no hay capital para apoyarlas, no hay capital porque no hay startups. Entonces, estaba como que en esa, a punto de despegar ese problema del huevo y la gallina, Mm. porque no había tantos startups que ya estuvieran como en una masa crítica para despegar, que necesitaran capital, y tampoco había tantos fondos porque pues no había tantos startups que empezaran a, a despegar. Entonces, al final encontré esa empresa. De una startup, es una empresa de muchos años y más bien se fue reconvirtiendo. ¿Y cuál fue la siguiente oportunidad? Después entré a Uber ¿Aquí en México? al equipo de Ah, la TAM. tengo amigos allá. Sí, Bueno, que estuvieron que estuvieron en Uber. en Uber. Sí, la verdad es que fue de las mejores experiencias. De Uber Latam han salido muchos fundadores hoy en el mundo de startups en México y en Latam. Sí, La gente de Nelo, Heru, también ex Ubers, trabajaba con ellos, con Mateo y Palenca. Steven, Palenca, justo, creo que uno de ellos es francés. Sí, Pierre. Eh, ajá, Ujú. con él no trabajé, pero estaba en el equipo igual de la TAM. Ajá, en Data Science. Ujú. Sí han salido muchos fundadores y había gente muy talentosa. Me acuerdo que la primera impresión que tuve un primer día es, eh, hay gente demasiado inteligente aquí, o sea, realmente estoy a la altura. Ok. O sea, después se me pasó y dije, no, sí estoy a la altura, por algo estoy aquí. Pero esa fue mi primera impresión de, hay gente muy inteligente trabajando en Uber y era el equipo de operaciones. Necesitaban problemas de operaciones, pero problemas de operaciones a gran escala. Decían, si algo pasa una en un millón de veces, Mm, pasa 40 veces a la semana, mm. ¿no? Porque había 40 millones de viajes de Uber a nivel Latinoamérica en ese momento. Y el crecimiento está loco de Uber en este momento Sí, y va creciendo súper rápido. sí, entonces había muchas cosas que no funcionaban a nivel usuario porque el producto estaba pensado pues a escala global y obviamente
cuando piensas a escala global, pues se te van a ir algunas cosas. Por ejemplo, pagos en efectivo, Uber no estaba optimizado para pagos en efectivo. Entonces me tocó cerrar varios gaps ahí con algunos eh, nuevos features que me tocó lanzar y como procesos con el equipo de soporte y demás. Pero entonces ahí ya no te contratan en finanzas, te No, contratan en product. en operaciones. Operaciones, ok. En operaciones para el equipo de pagos y fraude. Ok, entonces pasas de finanzas a operaciones en Sí, Uber. Ok. sí. Y pues sí, digo, la oportunidad muy, muy buena. Ahí, justo de esa oportunidad en Uber, conocí a la persona que me trajo a donde estoy hoy, a Exponential. Ujú. Entonces, ha sido muy buena oportunidad, tanto por todo lo que aprendí, la gente que conocí, muy buen network después. Como te digo, muchos founders y ahí salió gente muy talentosa de ese cohort de Uber Latam. Sí, a veces entrar en la buena, bueno, startup o empresa al buen momento puede ser como un multiplicador de Ujú. todo, de oportunidades, de contacto, de aprendizajes. Y eso lo hemos visto muchas veces y Uber claramente fue uno de estos. ¿En qué año fue eso? ¿En Eso fue 2016? en el 18. 18. Ujú. 18, pues sí, justo en el boom. En el Ujú. boom. ¿Ya tenías ganas de emprender o más hacer side business o no, no era algo que estabas considerando? No, sí, sí he tenido la espinita de emprender Ujú. desde antes. Como te comentaba, mi papá tiene una empresa, entonces, pues también lo veía de aquel lado que, digo, los sacrificios que él hacía, pero también cuando le iba bien, pues le iba bien. Entonces, de ahí me salió la espinita de emprender. Em, pero no me sentía lo suficientemente preparado. Creo que nos pasa a muchos de voy a trabajar en algún lado, voy a aprender y después pongo lo mío. Sí. Entonces creo que estaba en esa etapa de necesito aprender más. No sé si hubiera hecho algo distinto, porque aprendí tanto y me gustó tanto esa experiencia que no lo cambiaría por otra cosa, pero sé que muchos a veces nos quedamos ahí en quiero aprender más o necesito saber más y no das ese paso para emprender. Sí, ahí hay un riesgo. Es muy bueno irse a estos lugares para aprender, pero a veces te quedas, Ujú. porque pues es como dices, es muy difícil hacer este paso porque pues sí, al final encuentras todo lo que estás buscando en el emprendimiento, más la estabilidad, seguridad, y tal vez no es tan mal, tal vez está bien pues emprender dentro de una startup en crecimiento. Ujú. Si encuentras lo que estás buscando, pues al final pues quédate, ¿no? Pero si esta espinita está más fuerte, pues tomas el paso, ¿no? Y entonces tomaste el paso después de Uber, Después de Uber todavía no. ¿no? Con Uber regresé a San Francisco justamente, Ok, al equipo global. También aprendí un montón. con Uber. Con Ellos Uber, te sí. trajeron Ujú. te llevaron Ah, me llevan de regreso a San Francisco. te llevan de regreso a San Francisco, sí. Entonces ya sabía qué esperar cuando regresé. Ok, Eh, y después en COVID, justo en el equipo o producto que estaba, era de incentivos. Entonces en COVID Uber apagó todos los incentivos mm, y yo veía muy incierto de, bueno, este producto no va a revivir en no sé cuántos meses. Y empecé a buscar otras oportunidades porque no veía cómo nos íbamos a mantener relevantes un producto que maneja incentivos cuando el gasto en incentivos de Uber se fue a cero durante COVID. ¿cuántos meses o años llegas antes del COVID a San Francisco? Llegué como 5 meses antes. Ah, nada, Sí, literal, al final de 2019 llegaste. sí, sí, llegué Ok, a inicios de Q4 de 2019. ok, Febrero nos mandan todos a casa y de repente es como, ok, ya no vamos a regresar. ok. Hubo despidos, sobreviví los despidos, hubo una reorganización el mes que llegué, la sobreviví. Después hubo despidos por COVID y dije, es demasiado incierto porque mi producto depende de que haya gasto en incentivos. Y Mm, si no hay, pues, ¿qué van a hacer con todos nosotros, no? mm. Entonces, de ahí busco regresar a México y regreso a Amazon, Aquí en México. aquí en México. Entonces te quedas 5 o 6 meses allá y regresas.
No, más. Me quedé casi un año Ok, en ese equipo. ok. Pero una gran parte en casa. Al final Sí, estabas en Silicon sí. Valley, pero estabas en tu casa en Estaba en Silicon mi Valley. casa, sí, en mi casa. Y Ajá, regreso a México a través de Amazon, ok, al equipo de pagos. Entonces, ok. dentro de lo grande que es Amazon, pues fue el equipo que más me gustó porque era lo que más tenía que ver con tecnología, software. Y ya tenía un background en pagos a través de Uber. Eh, Llego a Amazon y ya después ahí es cuando me empieza más la espina de, ok, ya, ¿qué voy a hacer yo? Mm, Amazon es tan grande y también es una buena escuela, es una buena empresa, eh, pero se movía mucho más lento que Uber. Uber era muy rápido el ritmo mm, y Amazon yo diría que es más lento, eh, pero igual es más rápido que empresas más tradicionales, obviamente. Pero con tantos empleados era muy difícil lanzar algo. Eh, Lanzar un nuevo feature tomaba meses, un nuevo producto nos tardó año y medio, o sea, casi todo el tiempo que estuve ahí. ok. Eh, entonces era, ¿no? Cuando tienes esa energía, esa inquietud de, eh, oye, veo que está pasando algo con los usuarios, vamos a lanzar algo para mejorarlo, hagamos este cambio, modifiquemos, e intentemos algo nuevo y ves que eso tarda meses para que suceda. Bueno, meses para que lo discutas y meses más para que suceda. Te, a mí sí me frustró Mm, porque tenía la inquietud de, bueno, hagamos algo, de que este proceso está roto, cambiémoslo, ¿no? ¿Qué se necesita? Ah, bueno, hay que pasar por el proceso de planeación y meses para que algo suceda. ok. Entonces, eso fue lo que realmente me catalizó a decir, bueno, ya voy a hacer algo yo. Eh, Amazon sí, muy padre, pero si no me lanzo yo a hacer algo por mi cuenta, nunca lo voy a hacer. Eh, en ese momento, otro amigo que conocí en Uber también eh, estaba como en la misma inquietud. Él con su equipo de Uber, yo con mi equipo de Amazon. Decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a juntar ideas, eh, a validar. La primera que tuvimos fue eh, como un nuevo modelo de score crediticio y buro de crédito. De hecho, algo muy similar a lo que hace Palenca. Sí, te lo iba a Y decir. pero ellos empezaron antes. Entonces, Ok, como que voy a decir, nos ganaron la idea, pero pues claramente ellos la ejecutaron y lo están haciendo. sí. Entonces dijimos, creo que por aquí no es porque eh, tal vez no hay mercado para las dos startups y no nos terminó de enamorar completamente la idea. Sabíamos que era un problema, pero no nos enamoramos de la idea. Mm, Y donde sí nos enamoramos fue del mercado inmobiliario en México, en donde rentar en la Ciudad de México es extremadamente difícil. ya sé. Tienes, tienes muchos requerimientos, mucha burocracia, y nos metimos a investigar, bueno, ¿por qué hay tanta burocracia? Si hay burocracia es porque hay un problema, Mm, y si hay un problema, a lo mejor se puede resolver con software. Y fue cuando nos metimos a investigar ese problema. Empezamos a hablar con brokers del mercado inmobiliario, nos confirmaron algunas ideas. Y ahí fue cuando nos enamoramos del problema. Es decir, creemos que aquí sí hay una oportunidad de emprendimiento. Vimos el tamaño del mercado. En Ciudad de México hay 1 millón de rentas, 1 millón de inmuebles en renta. ok. Entonces dijimos, bueno, si nos enfocamos a resolver nada más Ciudad de México, hay un mercado suficientemente grande para probar Product Market Fit y como nada más empezar. Ya ni siquiera pensar como en la TAM y esa fue la visión que nos pusimos, pero dijimos, aquí hay suficiente mercado para probar. Sí, es lo bueno de México, es que en muchos mercados lo puedes probar solo en México y ya puedes hacer algo muy grande y ya estás solo en Ciudad de México, la ciudad es tan grande y hay tanta gente Ujú. que hasta solo en la Ciudad de México puedes probar y desarrollar bien un producto antes de pensar en más. Creo que es también lo que atrae a muchos founders de todo el mundo y saben que Sí, solo haciendo Ciudad de México ya pueden tener algo bueno. sí, justo. Y lo que vemos ahora es que las empresas que empiezan a despegar en sus países quieren venir a México. Mm, México es como el mercado de expansión o de escala, pues porque en América Latina los dos países más grandes es Brasil y México. Entonces, si hablas español, pues te conviene escalar en México.
Y si hablas portugués, pues solamente en Brasil, ¿no? Pero Sí, sí. Y ya con eso ya estás como ocupado por los 5 próximos años. sí, sí, justo, Sí. entre Brasil y México. Y no porque el resto de Latinoamérica no haya startups exitosas, pero simplemente por el tamaño del mercado. Es mucho más grande México que cualquier otro país de América Latina, Es lo mismo en Europa. en Yo muchos soy de sentidos. Francia y todos los que empiezan en Francia saben que muy rápido, si les va muy bien, van a tener que buscar un nuevo mercado. Ujú. No dices como, bueno, si tienes la ambición de hacer algo muy grande, pues en general, en el mundo tech, sabes que a los 3 años, tal vez 5 años, tienes que irte a otro mercado Ujú. porque pues, es chiquito al final. Sí, sí, y la ventaja de la TAM es que pues todos hablamos español. Mm, A diferencia de Europa que empiezas en Francia y quieres irte a Reino Unido y pues tienes que cambiar todo. todo el idioma del producto, a lo mejor hasta la cultura de trabajo, Ah, literal. seguramente. Ajá. Y no porque en la TAM todos seamos igual, pero pues al menos el idioma ya es menos complicado, es una barrera menos. Hay una base común, en general, en Exacto. muchas cosas. No solo el idioma, hay sus diferencias, pero hay Sí, sí, una sí. base común. Ujú. Sí. Entonces nos enamoramos del problema, empezamos a desarrollar soluciones. Nos contactó un VC de Alemania que estaban abriendo un fondo para la TAM. Esto fue en 2021. Ah, pues estás en Sí, el peak. sí, era el boom de la TAM, Era el boom. donde así como en 2013 todos y sus mascotas levantaban dinero en Silicon Valley. Ajá, En 2021 todos y sus mascotas levantaban dinero en la TAM, literal. ya sea para invertir como VCs o como Ajá. emprendedores. Dijimos, pues ahorita hay capital, vamos a aprovechar para emprender, levantar dinero y lanzar. Una pregunta para regresar un poco. Con tu co-founder, ¿lo conociste en Uber? ¿Siguieron en contacto entre Uber y el emprendimiento? Ujú. ¿Él es más técnico o qué tipo de perfil tiene ese? Sí, él tiene y por qué eligen trabajar juntos. Sí, él tampoco tiene un background técnico, Okay. también era de negocios. Se llama Rafa, ¿no? Shout out a Rafa. Sí. Eh, y decidimos trabajar juntos, primero porque nos llevábamos bien. Él también le llamaba la atención emprender. También su background personal también viene de una familia de emprendedores. Entonces también tenía esa inquietud de hacer algo por él mismo. Y como los dos trabajamos o estuvimos en un contexto muy similar, sabíamos que si decidías emprender con alguien era porque era casi como un matrimonio. Bueno, va a haber peleas, va a haber momentos buenos, pero realmente si los dos están alineados en el problema, en la visión, eh, hay más probabilidad de que tengamos éxito. Mm. Entonces, no sé, platicamos un montón de veces de empezar algo juntos hasta que ya dijimos, ok, vamos a hacerlo en serio, vamos a hacer el plan de negocios, vamos a desarrollar la idea, vamos a hablar con gente. Hicimos este proceso con el VC de Alemania. Es él que les encontró, Sí. pero ¿cómo les encontró? Estaban, Ellos me buscaron por LinkedIn, ok, me encontraron por LinkedIn. eh, Al mismo tiempo estaba hablando la idea con Rafa y dije, pues a lo mejor aquí hay. Y entonces ya empezamos a hablar con ellos, nos entrevistaron de que todo el fondo. eh, y justo en una coyuntura bien, bien interesante, eh, él, eh, él se casa, el fondo como que hace un paro en el capital que iba a lanzar en la TAM. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Eh, Creo que mis prioridades ya cambiaron. Te dejo con el proyecto. Ya habíamos hasta registrado la marca ok. en el INPI. Ya teníamos un dominio, empezábamos como que, o sea, ya estábamos listos ya para saltar los dos de nuestro trabajo de Amazon y de Uber, Ujú. a hacer esto full time. Porque todo este desarrollo que hicimos de la idea de hablar con gente lo hacíamos en nuestro tiempo libre. Que pues tiempo libre en Amazon y Uber teníamos nada. Ajá. Entonces nos hacíamos tiempo más bien.
para desarrollar la idea. Y pues al final no se da, él se sale, me deja a mí con el proyecto completo, me dice, si tú quieres quedar la marca, quédatela, como yo no tengo ningún problema, todo en muy buenos términos, ¿no? Mm. Me dije, simplemente sus prioridades cambiaron, el fondo decide ya no invertir en Latam y me quedo yo con el proyecto solo y me empiezo a reevaluar qué era lo que quería hacer yo, porque hacer todo yo era una chamba eh, enorme, ¿no? Mm. Entonces, y además ya sin el capital para al menos buscar un co-founder técnico o como una red de apoyo un poquito más sólida para lanzar el proyecto y empezar a buscar clientes. Que en esa primera idea, nuestra idea era subcontratar el desarrollo como el primer MVP, lo más básico para probar Product Market Fit. Y si funcionaba, pues ya eventualmente contratar nuestro propio equipo de desarrolladores y empezar a hacerlo todo in-house, pero por velocidad de ejecución. Pues bueno, ¿quién nos puede hacer un MVP? ¿Cuánto puede costar? Pues tantas horas. O sea, ya teníamos todo estructurado, estábamos ya listos para jalar el gatillo. Ajá. Se dan estas dos cosas y me quedo yo en medio. Digo, ok, como que, ¿qué voy a hacer yo? Justo era como finales de noviembre. Dije, bueno, diciembre lo puedo usar para reevaluar entre el break, Navidad, bla, bla. Eh, y decido quedarme en Amazon. El- lo curioso es que al mes y medio después me busca alguien con el que iba a trabajar en Uber. Me dice, oye, estamos empezando, queremos hacer algo en finanzas descentralizadas, cripto, que también estaba en el boom en esa época, 2022, inicio inicio de 2022. 2022. Ujú. Sí, está en el... Eh, quieres platicar con los fundadores. Y yo también estaba haciendo estaba pasando por el learning curve de cripto en ese momento. Yo estaba manejando mi portafolio en finanzas descentralizadas y me empezó a gustar mucho el tema, pero lo hacía más de hobby y con un poquito de dinero simplemente para entender cómo funcionaba todo. Esa curiosidad que te digo, me dio Sí. mucha curiosidad hacer eso. Ujú. Eh, Hablo con los founders y me dicen, pues vamos empezando, ¿te quieres unir? En ese momento eran tres founders, dos de los founders son ex Uber, uno es ex Amazon. Entonces, pues hubo como que toda la coyuntura de, mira, y tú vienes de Uber y de Amazon. Sí, además. Entonces, pues fue como una buena carta de presentación. Eh, ¿Ellos son mexicanos o son de Estados Unidos? no, dos son de Marruecos, Ok, uno es de Estados Unidos. ok, Eh, dos de ellos ya habían tenido startups antes. ok. Entonces eso me dio confianza de decir, bueno, ya no es su primera startup. Mm. Y acaban de levantar dinero, entonces estaban armando el equipo. Entonces, hablo con ellos, nos gustamos mutuamente y fue ahí donde decido ya saltar de Amazon. Es decir, bueno, si no voy a empezar una startup mío, pues me puedo unir como early employee de otra startup que llevan menos de un mes de haber constituido la empresa. Sí, ya casi no es early employee, llegaste a un mes Sí, de la creación. sí, de la empresa. Ajá. Dije, bueno, esto va a ser sin duda buena experiencia si después yo quiero hacer algo otra vez por mi cuenta, de realmente ver cómo es empezar el startup desde cero. No, mi primer día estábamos viendo los logos que el diseñador estaba proponiendo, ¿no? Que llevaba una semana ahí. Sí, super early. Eh, sí, y de que me tocó armar el pizarrón de la oficina del coworking donde estábamos y pues, como realmente esa experiencia de no hay nada, hay que empezar desde cero. ¿Qué les gustaron de tu perfil, además de ser ex Uber y ex Amazon? No, eso nada más fue la carta de presentación. Sí, Yo creo que vieron que realmente me interesaba el mundo de finanzas descentralizadas. Mm. Uno de los tres founders era el que más conocimiento tenía en finanzas descentralizadas. Ok. Y su entrevista se enfocó mucho a ver, dices que sí sabes, a ver, cuéntame, explícame A, explícame B, C, D, y yo como dando respuestas. Me dice, queremos hacer esto, ¿cómo lo harías? Esta entrevista del caso que me hicieron, o sea, duró como 3 horas, de tan a detalle que querían que diera las respuestas. Ok. Eh, y además,
algo que yo no sabía en ese momento era que a todos nos habían hecho unas referencias de back channel impresionantes de, a ver, quién en su red conoce a Oscar, háblale a la mayor cantidad de gente que puedas, pide referencias. Y es algo que hicieron con todos los miembros del equipo. Hasta ahora somos 10, 11. Somos 11 en el equipo y con todos han hecho ese back channel como muy diligente para realmente saber. La persona mostró una identidad en las entrevistas, pero ¿qué dicen sus ex managers? ¿Qué dicen sus ex compañeros? Y de lo que me di cuenta era que cuando estás empezando ese proyecto que depende tanto, porque ellos levantaron dinero también, quieres tener al equipo o sea, no quieres equivocarte en la decisión de contratar a alguien. Ujú. Es muy costoso porque cada persona contribuye demasiado al éxito del proyecto. Entonces, creo que les gustó que sabía y me interesaba mucho como ese nicho de cripto en donde querían lanzar la plataforma. Pues yo supongo que los back channel funcionaron, Me que imagino. dieron buenas referencias mías. Sí. Eh, y, y dos, que ya había trabajado con uno de ellos, que fue su primer employee Mm. que conocí en Uber. Bueno, y entonces entiendo que sí creíste mucho en el equipo, pero también hay que pues, crear en el producto, en la visión, qué fuera la visión del producto y qué te llamó la atención en este para unirte al equipo. Sí, el problema que queríamos resolver era darle acceso a la gente a los productos de finanzas descentralizadas de una manera más fácil. Eh, Como yo me había metido y me había clavado mucho en todo este mundo, sabía que eso no iba a escalar a menos de que hubiera una forma más sencilla de operarlo. En finanzas descentralizadas hoy está como el Internet en los 90, en donde tienes que colgar el teléfono, conectarle el cable a tu computadora, poner códigos, conectarte y es como hay demasiados pasos. Hoy entras a tu casa, se conecta tu teléfono a Wi-Fi y ya. Mm. No tienes que pensar cómo funciona el Internet realmente. Si tu teléfono pues tiene Wi-Fi, tienes un Wi-Fi en tu casa y ya es muy sencillo hoy tener acceso a Internet. Pero ¿qué entiendes por Ujú. finanzas descentralizadas? Sí, Concretamente, ¿qué tipo de cosas puedo hacer con finanzas descentralizadas? sí. Entonces, los productos que hoy viven en finanzas descentralizadas son, por ejemplo, préstamos, tanto del lado de la oferta, de yo quiero dar a prestar mi dinero para que me pague un interés, Mm. o yo necesito un préstamo y quiero poner como garantía mis monedas cripto o mis activos cripto. O yo quiero intercambiar una moneda A por una moneda B. ¿Cómo lo puedo hacer sin dar más datos de quién soy a un exchange como Binance, Bitso en México, etcétera? ¿Cómo lo puedo hacer desde una manera más privada y más segura? Em, Otro producto que es muy grande es lo que se llama staking, donde tú recibes un rendimiento por apartar tus monedas y entonces como están apartadas nadie las puede comprar ni vender y entonces eso le da seguridad a toda la cadena de bloques porque todo eso que está apartado pues está asegurando el funcionamiento de la blockchain. Entonces son productos, algunos nuevos, otros muy tradicionales como préstamos, en donde si tú vas a prestar tu dinero te está pagando un interés que es muy por arriba del de los bancos tradicionales, bueno, en ese momento. Si tú estás tomando un préstamo, es a una tasa muy diferente y más baja de lo que te ofrecería un banco. Y para empezar, un banco ni siquiera te aceptaría tus monedas como garantía de ese préstamo. Entonces son productos nuevos de una economía totalmente digital. Y al final pagan un rendimiento. Y entonces yo como caso, esa idea eh, es muy difícil ofrecerle productos a la gente para que haga rendir más su dinero. Generalmente hay más productos del lado de la deuda, de cómo te doy más préstamos, te doy más tarjetas y muchas de las fintech de hoy te ayudan a eso, acceso al crédito, pero también está la otra parte de cómo te ayuda a que haga crecer más tu dinero.
te dé mejores rendimientos tu dinero para que tú consigas una meta personal. No sé, estás ahorrando para tu casa, para un coche, lo que sea que estés ahorrando. Eh, y si DeFi y finanzas descentralizadas te dan mejor rendimiento que los bancos tradicionales, pues eso se convierte en un beneficio muy tangible para ti, porque entonces vas a llegar a tus metas más rápido Mm. para lo que sea que estés ahorrando. Entonces, muchos le llaman como libertad financiera, que suena un poco romántico. Yo simplemente lo aterrizo un poco más para decir, eh, te, te ayuda a conseguir tus metas financieras más rápido. ¿Cómo? Pues porque paga más rendimientos que los bancos o las finanzas tradicionales. Y está bueno decirlo así porque justo la gente se dan cuenta del beneficio, ¿no? Porque si yo te digo, te voy a dar más libertad, en general. Pues ok, está bien, pero ¿qué es ¿Qué, más libertad? qué Ajá. significa? Si te digo, bueno, te doy más libertad geográfica en tu trabajo, que puedes trabajar de cualquier parte del mundo, pues ya entiendes el beneficio, ¿no? Pero si no le pones algo concreto, pues es solo un concepto, ¿no? Ujú, Una ideología o un concepto abstracto. Este es bueno justo cambiar el mensaje, cambiar la forma de comunicar. Por eso se necesita perfiles también como tú, que entienden la tecnología y que ujú, entienden pues, el producto y muchas más cosas del negocio, porque creo que también fue un freno muy grande a la adopción de la blockchain y de las criptomonedas. ujú. Es que, bueno, al inicio y como todas las tecnologías, los primeros fueron los más hardcore de código y de desarrollar, Sí. y nada de usabilidad, de producto, de comunicación, de todo eso. Entonces, es interesante esta nueva generación de startups como la tuya que vienen desde el día uno con una visión global de cómo hacer Sí, como este producto. dárselo al usuario de una Ajá, manera más fácil. sí. Eso fue lo que me llamó más la atención del equipo y, o sea, la visión que tenían, Ujú, porque reconocí el problema desde que me lo contaron. Dije, claro, es súper difícil operar DeFi y esto es para gente que le gusta el DeFi como nicho o como hobby, o para gente hardcore, como decías, mm, pero no va a ser para todos y algo no cambia. Y si voy a aportar a que eso cambie, pues entonces es muy eh, como empowering decir, ok, voy a hacer que cambie esta industria para hacerla útil a las demás personas. ok. ¿Cómo has visto el desarrollo y la adopción de las criptos en México en estos últimos años, desde que tú empezaste pues sí, a comprar tus primeros criptos, a empezar esta learning curve, ahora que estás metido al 100%, ¿cómo has Ujú. visto pues, sí, este desarrollo del ecosistema y también la adopción en México? Ujú. En, en México creo que no ha sido tanta la adopción como en otros países de Latinoamérica, como en Venezuela o en Argentina, que tienen problemas con su moneda local, entonces usan cripto para escapar de su moneda local, para tener un instrumento de ahorro y poder ahorrar en dólares de manera más fácil. No necesariamente Bitcoin, sino dólares tokenizados en la blockchain. Entonces la gente ahorra en dólares porque eso después lo puede vender Mm, a su moneda local, sabiendo que los dólares van a conservar mejor su poder adquisitivo que la moneda local. En México, el tipo de adopción que yo he visto en mi experiencia es más especulativo de pues, la gente que compra cualquier moneda, para no decir alguna en específica, esperando que va a subir de precio. mm, En- lo que me ha contrastado mucho es que también he conocido muchos emprendedores del lado cripto y de DeFi que están basados en México, pero que están haciendo productos para todo el mundo. Exponential estamos basados en Estados Unidos, construimos para todo el mundo. Da la casualidad que yo estoy en México, ujú, pero también queremos construir para todo el mundo. Y también he conocido emprendedores de cripto DeFi que construyen para todo el mundo, gente que ha trabajado en empresas grandes de cripto, eh, pero ellos estando en México. Del lado de los usuarios, he visto más casos de uso especulativos que, por ejemplo, en Argentina, que la gente ahorra con stablecoins y dólares tokenizados. Entonces, que es un caso de uso mucho más tangible de la tecnología cripto, de cómo te doy acceso a un dólar, porque los bancos te limitan a cuántos dólares puedes comprar al mes en Argentina. Entonces, ahí sí es un caso muy tangible de te estoy dando libertad, porque entonces puedes comprar
cuántos dólares quieras al mes, en vez de que el banco te limite porque hay un límite en las operaciones. Es una locura. Cuando piensas que al final, pues tu dinero no es tu dinero. Sí, eso es como resumiría la propuesta de valor de cripto, es tu dinero sin intermediarios. Mm, Cuando piensas que cada vez que usas tu dinero pasa por un intermediario y alguien te da permiso para usar tu dinero. mm, Tu dinero en tu cuenta de banco no es tuyo, es un pasivo del banco que te debe a ti. Y si tú me quieres pagar a mí algo y el banco dice, no, no me gusta, Oscar, te va a denegar la transacción. Y bueno, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, es que tu banco no le gustó esa transacción. O tu banco te puede decir, eres un perfil riesgoso, te voy a cerrar la cuenta. mm. Y no se pone a discutir contigo, simplemente es alguien en un corporativo decidió que Arnaud era un cliente riesgoso porque no es mexicano o por cualquier razón. Razones no tiene que haber una en específica, simplemente No, ni siquiera te dan una explicación. no, Es como, no lo cerramos, ya, no, lo gracias. cerramos, gracias, aquí está tu dinero, Ajá. pasa por tu cheque. Ujú, Y cuando pagas con tarjeta, hay al menos 3, 4 intermediarios que están entre tú como consumidor y el dueño de la cafetería, el restaurante donde estás comprando algo. Hay muchos intermediarios en ese proceso. Todo se come en un pedacito de la transacción. Entonces, al final, mover dinero requiere el permiso de alguien. mm. Y ese permiso de alguien responde a los intereses de esa entidad o de esa compañía. No responde a los intereses ni del comercio, que es su cliente, ni de ti como consumidor, porque tienes una tarjeta. Responde a los intereses de qué le conviene a esa empresa Mm, o a ese intermediario financiero. Entonces, están desalineados los incentivos de cómo las finanzas le van a dar un mejor servicio. La industria de finanzas le va a dar un mejor servicio a los usuarios, ya sea tarjetavientes, a los comercios que aceptan tarjeta, a los empresarios que necesitan préstamos, necesitan capital. Si los intermediarios financieros trabajan para ellos mismos, no están buscando el beneficio de los usuarios finales, no son customer obsessed, son otra cosa que no es customer obsessed. Son egocéntrica. Por eso hacen tantos profit. Cuando ves los estados financieros de los bancos o de los grandes de finanza, pues tienen sí, una rentabilidad increíble, porque están optimizando por su Sí, rentabilidad. y no porque eso esté mal, simplemente que se les olvida que el propósito es darle un valor a un usuario final, Ajá, sí. no servirse del capital ellos mismos. Entonces, que es muy diferente a cómo funciona Silicon Valley o esta mentalidad más de tech, Ujú. de le doy valor al usuario y entonces le cobro al usuario por el valor que le agrego. Aquí, al menos en México, parece que le haces el favor a un banco de usarlos. Sí. Entonces, Y no solo en México, es lo mismo en sí, Francia. sí, Está bueno, loco. sucede en muchos lados que Ajá. entonces se les olvida que ellos están para proveer un servicio, agregarte valor de alguna forma, con una tarjeta de crédito, una hipoteca, y muchos productos financieros. Y no porque estén mal esos productos, simplemente que la forma en los que se entregan a los usuarios de esos servicios, pues no es de la forma más amigable y por eso despegan bancos como Nu Mm. o muchos neobancos en toda la TAM y en todo el mundo que hacen las cosas de una forma diferente y decir, bueno, si le voy a dar un crédito, realmente cuál es la mejor forma, cuál es la mejor experiencia para ese usuario de recibir ese crédito. Mm. Entonces, esa es la idea principal de DeFi, de tu dinero sin intermediarios. ¿Cuál es la diferencia entre entonces DeFi y cripto? Te hago preguntas también un poco básicas, pero para que así todos que piensan en pues yo hago las preguntas tontas para los demás. No, es una muy buena pregunta. DeFi una subindustria dentro de toda la sombrilla de cripto. Mm, En cripto yo lo divido, al menos en estos como subindustrias, está la gente que hace trading y es meramente especulativo, que es válido. También en los mercados tradicionales hay gente y hay toda una industria de trading especulativo. Es lo que mantiene eficientes a los mercados. Es un nicho. Está el nicho de los NFTs y como esta comunidad que quiere traer más, ya sea traer activos del mundo real a la blockchain a través de los NFTs o arte digital a través de NFTs.
Eh, Está el mundo de DeFi, que es todos los productos financieros reinventados para hacerlos de manera distribuida y descentralizada. Hay muchos nichos. Todos están debajo, yo los pondría debajo de la sombrilla grande de cripto. Son ramas. Sí, sí, son como diferentes Industrias o... casos de uso. Ujú. Y para regresar a Exponencial, ¿cuánto tiempo llevan desarrollándolo ahora? Vamos a ver 2 años en marzo de 2024. Ya casi. Ujú. Em, Empezamos con un primer producto que era como una base de conocimiento de riesgo. Mm. Bueno, que si quieres invertir en DeFi, uno de los problemas es qué tan riesgoso es invertir, porque hay muchas opciones. Hay más de 10.000 opciones o de instrumentos donde puedes invertir dinero. Bueno, qué tan riesgoso es cada uno de ellos. Entonces empezamos con todo un modelo de evaluación de riesgos y lo pusimos gratis. Bueno, de todas estas opciones tienen este nivel de riesgo, poniéndole una calificación de la A a la F. ¿No? La A como lo menos riesgoso y la F como lo más riesgoso. Y empezamos a buscar usuarios que eventualmente usaran ese producto de manera consistente para después hacerles la oferta de, ok, ya que esté lista la plataforma de inversión, quieres invertir en, quieres tener acceso a ese instrumento que ya viste, que ya te informaste, de manera más fácil. Y ahorita estamos en esa segunda fase donde estamos escalando esa plataforma de inversión para que tú simplemente fondees tu cuenta, encuentres una oportunidad de inversión, que ya las filtramos y ya escogimos cuáles son las más atractivas de todas esas 10.000. Y tú con un solo clic puedas empezar a invertir y te olvides de todo lo que pasa detrás de darle clic ahí. Son un poco como un exchange. Eh, Bueno, no, bueno, en el sí, sentido que es como una capa. sí, en el sentido que es una capa entre el usuario y toda la tecnología que está detrás, Ujú. que al final al usuario lo que le importa es, quiero ganar dinero. Pero y ustedes no desarrollan las tecnologías que están atrás. Sí, no, 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 no. Y ustedes lo que hacen es calificarlas y facilitar El el acceso. uso, el Ujú. acceso a cada tecnología. Exacto, Ok. exacto. Lo que hemos encontrado es que la cantidad de usuarios que les importa más ganar dinero es mucho más de las que les importa como realmente cómo funciona a nivel técnico. Mm. Eh, que también existe esa comunidad y yo estoy también de ese lado. Me da curiosidad, quiero entender cómo funcionan los protocolos, los códigos, los proyectos. Eh, pero al final lo que le agrega más valor al usuario es, quiero entender de forma muy simple en qué estoy invirtiendo, cuál es el riesgo, cuánto puedo ganar. Ok. Pues sí, al final muy concreto cuando, pues, cuando quieres sobre todo usarlo, pues quieres las cosas más concretas. Ujú. Mira, pensé en algo. El tema fintech es un tema muy grande en México y en Latam, que dicen que es una oportunidad muy grande porque todavía no hay tanta bancarización, hay mucho por hacer, mucho por desarrollar. Entonces, es algo que va creciendo. Ujú. ¿Tú crees que como, por ejemplo, en México va creciendo el DeFi y la fintech al mismo tiempo, puede ser que había como, pues que la DeFi crecía más rápido porque hay un vacío que se puede tomar o no va a tener un impacto estas dos tendencias juntas? Creo que, creo que se van a desarrollar de manera independiente. Mm. Em, Algo que no le ayuda a la adopción de DeFi en México es que si quieres invertir dinero, el instrumento de menor riesgo que se llama CETES te paga 11.5% de interés, que es un montón. Sí. Eh, entonces, pues DeFi no va a competir contra eso, sobre todo porque el riesgo de DeFi es mayor a invertir en CETES, al menos hasta hoy. Mm. Entonces, si tú quieres tener acceso a rendimientos, pues hay un montón de fintechs y de productos que te dan acceso a esos rendimientos de CETES Mm. eh, con un riesgo mucho más bajo. Entonces, mientras tengamos tasas de intereses altas en México para los ahorradores, creo que DeFi no va a ser nada atractivo porque el riesgo claramente es mayor. Siempre hay un riesgo de hacks o riesgo económico porque al final son activos en blockchain. em,
Entonces, si el riesgo es mayor, pues el rendimiento tiene que ser mucho mayor para que digas, bueno, vale la pena el riesgo. Y si lo que menos riesgo tiene en el país te da 11.5 o 12%, eh, pues es difícil esa inercia, ¿no? Incluso, pues yo también lo hago, de mis ahorros en pesos, pues los dejo en CETES. Ajá, Pero bueno, pues no los voy a meter a DeFi, ¿no? A DeFi tengo mi portafolio aparte. ajá. eh, y si alguien me preguntara, oye, ¿dónde puedo empezar a ahorrar? Pues, no, aquí están estas 5 fintechs o neobancos, Ujú. newbanks, donde puedes invertir y te dan rendimiento casi, casi que garantizado porque es del gobierno. Y pues ahí no te compliques, ¿no? Si pagaran muy poco, a lo mejor daría otra respuesta, pero creo que por esa razón se van a desarrollar completamente eh, diferentes y en direcciones muy distintas. La adopción de DeFi en México, yo creo que va a ser muy poca hasta que eso no cambie. La única o la mayor ventaja de usar DeFi en México hoy en día es más bien por el control que tienes sobre, pues sobre tu dinero, ¿no? Es casi la Sí, única. sí, digamos, por ejemplo, tener acceso a dólares en México es complicado. Mm, Entonces, si quisieras ahorrar en dólares por tus preferencias, pues eso sí lo puedes hacer en DeFi. mm, Y además, no nada más ahorrar en dólares contra pesos, sino que también obtener un rendimiento sobre los dólares. mm. Entonces, ganas rendimiento en dólares, estás ahorrando en dólares y pues eventualmente lo convertirás a pesos. Digo, en este último año no ha ayudado que el dólar se ha depreciado mucho contra el peso. Mm. Entonces, si compraste dólares hace 2 años, pues ahorita estás perdiendo Sí. eh, por ese tipo de cambio. Eh, entonces, ese sería un caso de uso, ahorrar en dólares. Y otro caso de uso que pues sí sería más nicho es la gente que realmente le gusta sus monedas, no sé, como Bitcoin, Ethereum, y quieran obtener un rendimiento sobre esas monedas, pues nada más lo puede hacer a través de DeFi, porque a través de los exchanges es más riesgoso, es muy opaco, no sabes exactamente qué están haciendo con tu dinero. Eh, ha habido muchos escándalos, Mm, sobre todo en 2022, 2021-22 por exchanges que hacían cosas de manera muy opaca mm. y los clientes no, claramente no sabían. No nada más eran opacos, sino que casi ilegales o ilegales Sí, completamente. Entonces, completamente ilegales. ese es el valor de DeFi, que sabes exactamente dónde están tus fondos, cómo se están utilizando. El problema es que obtener toda esa información es difícil. Mm, Es pública, pero es difícil. A lo mejor tienes que entrar a leer el código del smart contract en el blockchain, y pues no lo va a hacer cualquiera. no. Y es ahí donde Exponential agregamos valor para decirte exactamente esto es lo que está sucediendo y estos son los riesgos. Ok. Y en estos 2 años, ¿cuáles fueron los momentos más fuertes que sea en, no sé, los logros, los aprendizajes o también los errores o la mala suerte que te tocó y que les tocaron porque bueno, la gente saben ya, ahora todos sabemos que pues emprender o estar en un proyecto tan joven, pues es muchas altibajas, ¿no? Y eso queremos saber. Sí, cuando lanzamos la primera versión del producto, de esta como base de conocimientos de riesgos, pues la primera tarea era, pues consigue usuarios y dónde van a estar esos usuarios. Entonces, pues esas primeras semanas mi trabajo fue mucho de entrar a los foros en Reddit, en Twitter, en canales de Discord, a hacerle preguntas a la gente de si les interesaría, de, oigan, estamos juntando retroalimentación sobre esto. Si alguien tenía una pregunta, que es muy común en Reddit, de, oigan, ¿alguien sabe de proyecto X? Y ya lo habíamos calificado en Exponential, pues responder con eso y de que, oye, ¿quieres saber más? ¿Te puedo ayudar? Y es toda esa talacha Mm, y trabajo muy manual de cómo encontramos a nuestros primeros usuarios fue muy difícil, porque hay un montón de trabajo, lanzamos el producto y pues la gente no va a llegar sola. Si te quedas viendo ahí el dashboard del tráfico de usuarios, pues te deprimes porque no es pasa cero, nada. no pasa nada. Ajá. Tienes que salir y encontrar a los usuarios. Y pues obviamente en el internet, bajo el anonimato, es muy fácil siempre soltar como comentarios
eh, que no te gustaría leer desde la otra parte, Mm. pues igual, aguantar esos comentarios. eh, y empieza a ver que, bueno, ok, primer usuario, de que primeros 5, primeros 10, y estar siguiendo, y de que, bueno, de 10 ya bajamos otra vez a 5 ayer, y ok, bueno, ¿qué más puedo hacer? De que se te empiezan a acabar las ideas de qué puedes hacer, y pues si de repente nos sentábamos una hora a ver qué podemos hacer, de que tienen ideas. Eh, ok, de estas, pues 5 sí suenan viables, 6 suenan viables. Pues vamos a empezar a hacerlas. Al final no sabemos qué es lo que va a funcionar más. Eh, un compañero hizo una calculadora que le agregaba valor para calcular tu rentabilidad. Mm. Entonces la puso en Reddit, tuvo muy buenos comentarios de que gracias, no sabía cómo hacerlo, pero 100% lo voy a ocupar. Y en esa calculadora, que era un Google Sheets, donde podías copiar, teníamos links a todas las partes en el sitio de Exponential donde explicábamos más acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces, Ok. pues bueno, a través de ese canal conseguimos eh, usuarios, nos dimos cuenta que dentro de ese nicho de cripto a la gente le gustaba recibir cosas gratis o que les aportaras valor de alguna forma sin Ajá. que tuvieran que pagar. Mm. Dijimos, bueno, a lo mejor hacer la calculadora o hacer otra cosa similar nos va a costar, no sé, una hora de esfuerzo, pero nos va a redituar mucho más en encontrar esos usuarios que nos empiezan a dar retroalimentación, y empezar a ganar un poquito de tracción. Es súper manual, ir en los forums, Reddit, hacer estos pequeños, sí, como gift o... Sí, guías, dar una Ajá. opinión, de que buscábamos los comentarios en Twitter de los hashtags o con los símbolos de alguna moneda cripto. Si alguien hacía un post o un thread, ok, contestar luego, contestar desde la cuenta oficial de Exponential, estar como en casi todas las conversaciones, porque no sabíamos, una, cuánto alcance iba a tener esas publicaciones, y dos, si vamos a tener usuarios de calidad de esas conversaciones. Mm. Entonces, pues había que intentar de todo, yendo sobre esa comunidad en específico de gente interesada en cripto, en DeFi, que no entendía bien dónde estaba invirtiendo, que tenía preguntas sobre el riesgo. Decíamos, todas esas conversaciones son relevantes porque tenemos el contenido para eso. Eh, pero sí era estar ahí diario todo el día, y no desistir de, a ver, te puedo ayudar, empiezas a discutir con alguien, ¿no? O sea, la discusión, eh, puedes hacer esto, o estos son los riesgos, con la esperanza de que visite el sitio, te dé feedback. Mm. Entonces, pues sí fue de estar ahí picando piedra para conseguir esos primeros usuarios. Después, un año después lanzamos la plataforma de inversión ya que estaba lista. Ok. La probamos un montón, hay un montón de seguridad atrás de todo eso. Nos tardamos un año en hacerlo, y, y otra vez empezar desde cero, de bueno, no quién quiere saber más de los riesgos o dónde invierte, sino quién quiere invertir, porque Mm. es una vara muy diferente de te explico cómo funciona, no sé, la bolsa, Mm. a invierte en la bolsa conmigo, donde ya tienes que mandar tu dinero, y pues quién es Exponential, por qué te voy a dar mi dinero. Eh, y empezamos con Friends and Family, de pues quién quiere invertir. Tenemos estos rendimientos ahorita. Y muchos sí fueron pues la verdad no lo entiendo a la perfección, pero confío en ti. No, o sea, obviamente voy a leer en qué estoy invirtiendo. Mm. Y nos dimos cuenta que no necesariamente iban a ser nuestros usuarios a largo plazo. O que nos dieron nuestro primer set de feedback para entender, ok, qué funciona, qué no funciona, dónde podemos mejorar, pero que no iban a ser nuestros mejores usuarios, porque estaban invirtiendo por nosotros, no por el producto en sí. Mm. O sea, porque los conocíamos y porque obviamente ya les interesaba cripto, y pues ya tenían cripto para invertir, y decían, bueno, una parte de lo que tengo en otro exchange lo paso con ustedes en Exponential. Ah, está perfecto, ¿no? Y nos ayudó, y llegamos a un nivel como inicial de, ok, captamos tantos depósitos y tenemos tanto feedback. Y entonces eso nos cerró las puertas para ir con, ahora sí, desconocidos del Internet, para decir, ok, esto sí funciona, ya sabemos, ya mejoramos todo lo que pudimos mejorar en esta primera iteración.
¿quién quiere venir a invertir con nosotros? Ofrecemos esto y estar otra vez en esas conversaciones de lo puedes hacer más fácil a través de Exponential, o si alguien comentaba sobre algún instrumento que nosotros ofrecíamos, igual de aquí está un GIF de cómo lo puedes hacer en 2 clics en Exponential o en un clic con Exponential, y empezar a captar ese mindshare de la conversación en Twitter. Y seguimos en esa fase para llegar a una masa crítica de usuarios donde ya nos sintamos más cómodos para decir todo esto si tiene product market fit o qué necesitamos modificar para mejorar la experiencia del usuario. Ok. ¿Cuál era el modelo de negocio del primer producto? Que era más de información. El modelo de negocio no había, era Ok. simplemente branding. Ok. Nos vamos a dar a conocer como los expertos en riesgo en DeFi. Vamos a tener todo este catálogo de riesgos, Mm, toda esta base de conocimientos, y va a ser gratis para que la comunidad de cripto y de DeFi nos reconozca a Exponential como expertos en riesgo en cripto y en DeFi. mm. Y la teoría era que a partir de eso podíamos apalancarnos para también ofrecer ese servicio de inversión. Y nos ha funcionado, al menos hasta ahora, porque entonces no nada más sabes en qué estás invirtiendo, sino cuál es el nivel de riesgo. Mm. Y si quieres investigar más sobre, si te da esa curiosidad y te metes a investigar, bueno, cuáles son los detalles de los riesgos, pues tenemos toda esa información, ese contenido. Hemos hecho mucho trabajo en hacer nuestro modelo de riesgos público para recibir comentarios. Eh, a otros proyectos de cripto y de DeFi también les ha gustado que haya como esa tercera persona evaluando los proyectos, el riesgo. Obviamente es siempre controversial Mm. porque es como, ¿quiénes son ustedes para dar una calificación de riesgo? Sí. Pero a los usuarios pues les ha gustado porque al menos tienes una escala de comparación de, bueno, esto es más riesgoso que esto otro. ¿Y el modelo actual? El modelo actual es mucho más sencillo. Tú inviertes y pagas una comisión Mm. por la transacción, ya sea de compra o de venta, y pagas una comisión. Y ya, no hay más. Ok. ¿Y cuál es el próximo milestone para Exponential? Nosotros estamos enfocados ahorita en conseguir mucho más depósitos Mm. y volumen de depósitos en la plataforma. Eh, de esos momentos que más me motivaron fue cuando conseguimos a nuestro primer gran cliente, que lo conoció uno de los fundadores en una conferencia. Dijo, sí, tengo tanto para invertir, eh, como esa persona le llaman un crypto whale, que Ok. tiene, no sé, ocho cifras en su cuenta. Millones. Dicen, ajá, millones. Y dicen, pues puedo empezar con esto. Nosotros, claro, de que, ¿qué necesitas? Ajá. Y vemos el dashboard, ¿no? De adopción, y de repente ese día como que, ¡puc! Así línea vertical, ni siquiera hockey stick, es línea vertical, Sí. de que crecimos. Y después el segundo gran cliente también, igual línea vertical esa semana. Ajá. Y son de los momentos que te motivan porque les estás agregando em, un valor y le estás haciendo la vida más simple a los usuarios. Digo, además de estar picando piedra y de estar atrás de los usuarios, de repente llega uno y dice, sí, me gustó, tengo esto para probar, ¿no? Y es una cantidad grande para cualquier mortal. Sí. Eh, y ves que le gustó, recibe los comentarios y dices, claro, aquí hay algo. Sí, él sí. Si lo habla a sus amigos, pues seguramente sus amigos también son Ujú, crypto whales y entonces ya la aceleración va mucho más grande. Dicen que hay estos pocos momentos en la vida de una startup que son cambios que pues hay un antes y un después, ¿no? Y me gusta porque dijiste que este usuario lo encontraron en una conferencia. ujú, Entonces un tema que a mí me gusta mucho es el networking sí. y el poder del networking. Entonces, pues aquí literal es un ejemplo muy concreto de, pues es un usuario que confió en ustedes porque les conocieron en personas. Entonces, me gustaría que me hablas un poco de tu visión del networking, Ujú. como pues a nivel personal lo que has hecho y lo que te ha beneficiado el networking y al nivel también pues de una startup y los consejos que hablamos más de networking. Ujú. Em,
digo, creo que el ejemplo más tangible que tengo de networking es justo esta oportunidad en Exponential. Mm, Te comentaba que la persona que invitó a Exponential la conocí en Uber. mm, em, y nos conocíamos de la oficina. O sea, en Uber había un comedor para desayunar y para comer. Y el comedor era relativamente grande, pero no grande para todos. Entonces era muy común y también muy padre que pues agarrabas tu comida y te sentabas en cualquier lugar vacío y pues te ponías a platicar con la gente alrededor. Y era muy padre porque conocías a gente de toda la oficina. Era una oficina grande, eran casi 400 personas mm. al final de cuando me fui. Entonces, pues siempre tenía la oportunidad de conocer a alguien nuevo de la oficina que, con el que no ibas a interactuar en el día a día porque estaba en otro equipo, en otro departamento, le reportaba a otro director. Entonces, a él lo conocí en ese contexto de la oficina. Después eh, trabajamos un proyecto juntos de una semana. Tenemos este problema, por favor, equipo de fraude, ayúdanos. Eh, y lo conocí así de la oficina. Él después se fue con otra startup y después conoció a los founders de Exponential y se acordó de mí eh, porque estaba preguntando, bueno, ¿quién le gusta cripto? Mm. A sus conocidos de Uber lo refirieron conmigo y me dijo, ah, claro, me acuerdo de ti. Eh, y me gusta ese ejemplo para networking porque esta oportunidad que tengo en Exponential no se hubiera dado si no hubiera hablado con él de que en el comedor de la oficina, ¿no? Mm. Una conexión muy, digamos, casual de que nos tocó comer juntos ese día o no me acuerdo qué fue. No. Pero simplemente de esa interacción después se da como mini colaboración de una semana y simplemente de mostrar qué temas como te interesan, como qué haces además del trabajo, pues hizo que se acordara de mí y me dijo, bueno, ¿quieres platicar con los founders? Estamos armando esto. Y para mí fue muy gratificante que se acordaran de mí por una conversación que había tenido hace años, ¿no? Mm. Em, Y eso es importante. El networking es largo plazo, porque al final pasaron años entre el momento que lo conociste y el momento que pues se sí, activó el networking y que tuviste un beneficio, que es pues poder hablar con los founders de Exponential, tener acceso a esta oportunidad, pero no es algo inmediato, no es como hablas con este güey y ya la siguiente semana tienes un beneficio de esta nueva conexión. sí, Y es algo que hay que decir y repetir porque, pues sí, nunca sabes qué va a pasar en unos 2, 3, 4 años de una conversación. ujú, Si, pues sí, si ves a largo plazo, te puede abrir puertas en el futuro. sí. Digo, no, obviamente no lo hacía con la intención de obtener algo de las personas con las que interactuaba en Uber en ese momento. Ajá. Más bien me di cuenta que simplemente siendo tú, bueno, ¿qué te interesa? ¿Qué haces además del trabajo? O justo, o networking interno de Uber también era bastante bueno, Mm, porque entonces, ya sé que si necesito algo de fraude, pues le puedo preguntar a Oscar. Y a lo mejor no es algo que yo hacía, pero decía, sí, mi compañero sí te puede ayudar. Y eso me ayudó mucho, ese tipo de networking interno me ayudó mucho en Amazon y en Uber, mm, porque entonces sabía, oye, si necesito algo de tal equipo, decía, pues vamos a preguntarle a Arnaud. Pues yo no lo veo, pero te puedes sentar con X persona. Entonces te empieza a abrir las puertas a navegar dentro de empresas tan grandes como Uber o Amazon. mm. Simplemente conocer como un poco de dónde está la gente y ponerles atención a qué es lo que hacen. Y decías, es que necesito algo de soporte y ibas con tal persona de soporte y decía, sí, es que eso lo ve fulano de tal y justo tiene un proyecto, platican, a lo mejor pueden hacer un proyecto juntos entre soporte, operaciones, porque son tan grandes las empresas que no te enteras de lo que sucede en el resto. Entonces, eh, como poner atención, como ser tú mismo de, bueno, qué te interesa, qué haces, qué te gusta. eh, y tú también, si les pones atención, me acuerdo que conocí a tal en una reunión no sé, de after work o de lo que sea, pues te presento con él, ese famoso pay it forward, Mm.
pues sí, te presento, platiqué con él, como no lo conozco, pero pues te pongo en contacto, ¿no? O sea, no lo conozco a nivel personal más que de esa vez que platicamos. Te pongo en contacto, platiquen. También es importante hacer cosas para ser alguien interesante. Porque, pues sí, al final tú, al lado de tu trabajo, ya por tu curiosidad estaba investigando y probando cosas con las cripto. Y eso, pues, Ujú. fue lo que te hizo interesante a esta persona, porque estabas haciendo algo además de tu trabajo y eso te hizo interesante y es lo que le captó la atención y que abrió esta oportunidad. Creo que también eso es algo importante, es que pues tienes que hacer cosas de tu lado y ser 100%. interesante. Y ser interesante no es como, no sé, no es ser como mamón o no sé qué, es solo hacer cosas que te gustan de verdad y compartirlo con la gente. Sí, sí, compartirlo, ser muy como vocal sobre qué es lo que te gusta, es lo que te interesa. Y a lo mejor va a haber conversaciones en donde no salga nada, o a lo mejor seas como que el raro que le gusta X. Ajá. Eh, pero hay veces en las que no, en donde tal vez todos tienen intereses más o menos en común. eh, o en- y salga algo más productivo, o a lo mejor nada más como un buen contacto de, oye, si tengo dudas de X tema, pues le puedo preguntar, a lo mejor me puede dar una guía o me puede platicar un poco más para entender lo que necesito saber. Mm. Sí, esta combinación de hacer cosas y pay it forward, creo que es una combinación perfecta para el networking y para abrirse a oportunidades muy grandes y muchas. Ujú. Ok, pues entonces vamos a la última parte, que vamos pues a ver unas cositas más personales, más de tus opiniones. Vamos a seguir muy cerca del tema del emprendimiento. Si tuviera que emprender de nuevo, ¿lo harías o no? Primera parte es, si tuviera que emprender de nuevo, ¿lo harías o no? ¿Y por qué? Sí, sí lo haría. Todavía tengo esa espina Ujú. de hacerlo. Eh, ahora ya tengo una dimensión muy diferente de los riesgos, de todo lo que implica, pero también más emoción de los beneficios, de traer al mundo un producto, un proyecto que le agrega valor, que le facilite la vida a cierto segmento de personas porque tienen ese problema. Sí lo volvería a hacer. Ok. Me imagino que todavía tienes en mente este problema en lo cual trabajaste, que es un problema que te gusta mucho de PropTech, de real estate en Ciudad de México, de rentar un depa que, como me lo explicaste, hay muchas disfuncionalidades aquí. ¿Ya? Se Ujú. pueden hacer las cosas mejor para todos. Si lo harías, ¿crees que pondrías la tecnología blockchain? ¿Intentarías hacer como una combinación de estas dos expertise de real estate y blockchain o lo intentarías solucionar de otra forma? No, al final la solución tiene que estar casada con el problema. Mm. Eh, no estoy casado con blockchain, ni espero que todo el mundo se mude a la blockchain en algún momento. Ujú. Eh, estaría interesante por otras razones, pero específico en este proyecto de real estate, el- haría algo mucho más sencillo Sí. que algo basado en blockchain. Ok. Eh, primero porque el riesgo más grande de la startup es probar que ofreces algo que le interesa a la gente y dos, que la gente está dispuesto a pagar por eso. Mm. Entonces, ese riesgo es tan alto que meterle más variables es un poco darte un balazo en el pie de si lo complicas de otra forma, si lo quieres revestir y ponerlo demasiado complicado, demasiado rebuscado, eh, no sirve. Lo primero que tienes que probar es, ¿hay un mercado para lo que quiero? Y dos, ¿la gente está dispuesta a pagar por eso? Esas dos preguntas te mantienen despierto en la noche tanto que meterle otras cosas es innecesario. Sí, me encanta y aquí se nota la experiencia
Y justo, bueno, como dicen en el desarrollo, es como KISS, keep it simple. Sí, sí, sí. Sí, literal, es que no es porque estás en el mundo de startup y tecnología que tienes que, cada producto que sales tiene que ser una mezcla de AI Sí, y sí, sí. blockchain y no sé qué, y es fintech y al mismo tiempo es insurtech, es como, no, hazlo primero sencillo, soluciona un problema, hazlo de forma más sencilla posible y luego con el tiempo se desarrolla la complejidad. La Entonces, complejidad. Justo otra persona que conocí en un evento de networking, ujú, tienen una startup de comidas preparadas a domicilio. Entonces, él tiene todo un menú, tú te suscribes al menú, tú escoges qué quieres de desayuno, comida, cena y te manda todo, toda tu comida preparada. Lo más impresionante es que, además de ser un problema real, sobre todo para gente que no tiene tiempo de cocinar o que tiene horarios muy demandantes, es que todo su producto digital está basado en WhatsApp. Tiene un ok, grupo en WhatsApp con 150 personas donde publica el menú todas las semanas, ok, un link a una página. La página es un Google Form, casi casi, ujú, conectado con PayPal para que pagues con tarjeta. Y ya, esa es toda su experiencia digital. Porque lo que cuenta es que la comida esté buena. Entonces, ujú. él invierte muchísimo tiempo y dinero en que los ingredientes sean frescos, en que la comida esté preparada bien, en que la comida sea variada todas las semanas. Ahí es donde se gasta su tiempo realmente. Dice, a la gente ya le encontró la forma al Google Form, no le importa que sea todo por WhatsApp, Mm. mientras pueda pagar con tarjeta. Entonces, él entendió desde el inicio, que fue lo que me fascinó más, que realmente su producto es la comida. No es tener una app móvil y un sitio súper fancy eh, para pedir la comida. Es que la comida esté buena, porque eso es Sí, lo que le trae más usuarios. perfecto, ejemplo perfecto. Sí, Ejemplo perfecto, literal. Me encanta este tipo de historias. Am, Cuando trabajabas en Uber o en Amazon, tu hobby raro, y pongo comillas, era las criptos. sí. Ahora que trabajas en las cripto, ¿cuál es tu hobby raro, entre comillas? Mi hobby raro. Si tienes uno. em, sí, yo creo que es ver videos educativos y de historia. Mi feed en YouTube está lleno de videos que explican cosas o explican la historia. Entonces ahí paso mucho tiempo, luego veo más eso, más tiempo que Netflix. Ok. De, eh, no sé, el otro día estaba viendo un video de por qué la inequidad del ingreso es tan alta en Holanda. Y dije, ¿cómo puede ser posible en Holanda? Y toda una explicación de 15 minutos, ¿no? El videógrafo muy bueno explicando todo el problema. Entonces, si no veo YouTube necesariamente para entretenimiento, sino lo veo también para educarme, aprender del mundo, como X Explained, ese es mi Ujú. género de videos en YouTube. Ok. Pues quién sabe. Próxima startup tal vez en algo Algo relacionado a eso. educativo, sí. Sí, bueno, también es una industria muy, muy interesante la educación y la tech. Ujú. Sí, bueno, lo digo siempre, los consejos no valen nada porque cada uno es único, cada situación es única, pero sí donde puede tener como un poco de peso es cuando te das un consejo a ti mismo. Si hubieras podido darte un consejo, ¿cuál hubiera sido este consejo ¿En qué momento? en tu desarrollo como emprendedor? Mm, no lo sé. Comparto mucho la idea de que los consejos no son muy útiles en Mm, general. mm. Y a mí no me gusta dar consejos porque no conozco todo el contexto de las demás personas. O una habilidad que Y, has desarrollado, pero ajá, que te hubieras gustado desarrollar más rápido. sí, lo que a mí me ha funcionado es ser muy curioso. Y lo platiqué desde el inicio Mm, porque sí es una idea que traigo muy presente, que esa curiosidad que tienes por algo. En mi caso fueron DeFi y cripto o ahora el contenido educativo. Puede ser cualquier cosa, pero desarrollar una curiosidad por algún tema en específico, a mí me ha redituado porque me ha dado tema de conversación, me abrió las puertas a donde estoy trabajando hoy, me dio las puertas de encontrar seniors en Twitter. Desarrollar esa curiosidad
A mí me ha funcionado. Eh, Espero que a las demás personas también les funcione desarrollar curiosidad por algo, lo que sea. Mm, Eh, Creo que eso me daría como consejo otra vez de desarrolla esa curiosidad y explórala todavía dos, tres niveles más. ok, pues me encanta y pues creo que vamos a cerrar este podcast que ya fue muy interesante Ujú. con este buen consejo. Y bueno, esperamos dos cosas para el futuro, que pues que tengas mucho éxito con Gracias. Exponential. Y te invito de nuevo en tu próxima startup de tech, que nos vienes a Sí, sí, contar sí. cómo esta pasión se convirtió en tu próximo Sí, gran en éxito algo empresarial. tangible. Sí, Sí, con gusto. muchísimas gracias. No, gracias a ti, Arnaud.